Bienvenidos a su canal Pasajes de la Biblia. En esta oportunidad nos complace presentarles un tema que ha sido suficientemente discutido, analizado y estudiado por los mismísimos jerarcas de las diferentes confesiones religiosas y por eruditos versados en las lenguas en las que originalmente se escribiera la Biblia: aramea, hebrea, griega y latina. Si esta información es de su entera complacencia, no olvide realizar su suscripción y así podrás ser de los primeros en disfrutar de las producciones futuras del canal. Sus comentarios nos estimulan a presentar contenido de calidad. Por favor, participe con el suyo. Idolatría. La verdad. Para hablar sobre este asunto es indispensable tener un criterio acertado y preciso de las definiciones y conceptos de los términos o palabras que se utilizan, porque no basta con interpretar. Hay que tener al menos un mediano conocimiento del origen de las palabras. ¿Cuál es su raíz? En el presente video se presentarán definiciones no tradicionales de algunas palabras. Podría decirse que son cosecha del canal. Ahora bien, para que exista idolatría como tal, debe igualmente existir el ser, el ente o la cosa objeto de adoración. De igual manera debe existir el ser que adora o es el adorador. Dentro de este escenario aparece el ídolo, que bien puede definirse como imagen que representa a una cosa o ser que se adora y se le rinde culto como si fuera el Dios verdadero o a otro Dios diferente a él. El ídolo, de igual manera, sirve como medio de conexión, puente o unión con supuestamente Dios o la deidad. Es decir, se utiliza como un medio de acercarse a Dios. Luego sería un mediador. Fijándonos detenidamente en la definición anterior, surge una nueva palabra o término: imagen, la cual se tiene como representación visual de personas, animales, cosas o situaciones. Esto le lleva a la conclusión de que el ídolo es una imagen de algo que se adora, independientemente de si es una figura pintada, tallada, fundida o esculpida, razón por la cual bien se puede decir que el concepto de imagen también va referido a una estatua, efigie o pintura que representa una deidad u otro objeto de culto religioso. Teniendo definido y detallado ya el término ídolo y para qué se usa, podemos pasar a entender y comprender, según algunos pasajes de la Biblia, qué es idolatría. Práctica religiosa de adoración falsa, en la que se adora a un ídolo como si fuese el Dios verdadero o a otro Dios que no es él. Adorar es rendir culto a una cosa o ser considerado de naturaleza divina. La práctica de la adoración se desarrolla mediante una ceremonia donde se rinde culto al ser o cosa que se considera divina mediante oraciones, cantos, ofrendas, promesas o votos. El culto no es otra cosa que rendir homenaje o veneración, tributando amor, respeto y honor a aquello que se considera divino o sagrado.
A continuación, se aborda el tema de la idolatría dentro del contexto religioso y visto desde el punto de vista de la Biblia. Para empezar, fijémonos cómo Dios advierte sobre incurrir en adoración falsa mediante la idolatría, teniendo en cuenta lo registrado en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. De la Reina Valera 1960. Tú no tendrás otro Dios que a mí. De la Nácar y Colunga 1944. Analizando detenidamente este versículo de la Biblia, se hace evidente de entrada que no hay la más mínima posibilidad de adorar a otro Dios que no sea Jehová. Las expresiones anteriores así lo indican. Algo también puede percibirse en estos versículos, y es el hecho de ser Dios quien fije las normas, la forma y las características de cómo adorarlo, y a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras, Él fijó y fija los criterios necesarios para ser adorado. En este sentido, queda bien claro que Él no acepta cualquier clase de adoración. Además, Dios dice y muestra claramente qué cosas no se deben hacer, fabricar o construir para ser utilizadas como sustitutos de Él, como objeto de adoración, ni semejanzas, ni figuraciones de otros seres o cosas para ser adoradas como si fuesen dioses. En Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 5, dice: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. De la Reina Valera 1960. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Tú no tendrás otro Dios que a mí. No te harás imágenes talladas, ni figuración alguna de lo que hay en lo alto en los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas y no las servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso. De la Nácar y Colunga, 1944. Al analizar ni ninguna semejanza y ni figuración alguna, muestra que no hay pretexto alguno o razón que pueda esgrimirse para justificar la utilización de imágenes para acercarse a Dios y adorarlo. Para centrarse dentro del contexto de esta consideración y percibir a cabalidad el punto de vista de Dios sobre este asunto, hay que recordar que el pueblo hebreo, en cierta ocasión, en el desierto, utilizó la figura de un animal para adorar a Jehová, a la manera de ellos. ¿Y cuál fue el resultado de esa acción?
La evidencia bíblica de este suceso se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 4 y 5. Él los recibió de sus manos, hizo un molde y en él un becerro fundido. Y ellos dijeron: Israel, ahí tienes a tu Dios, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón alzó un altar ante la imagen y clamó: Mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. De la Nácar y Colunga, 1944. Vale decir que esta acción del pueblo de Israel se realizó antes de Dios dar las disposiciones reglamentarias concernientes a su adoración, y aún así, quienes practicaron idolatría en ese momento fueron muertos, es decir, destruidos para siempre. Este fue el motivo por el cual el propio Dios se incluyó como objeto de adoración falsa en las disposiciones reglamentarias en cuanto a su adoración. Continuando con el análisis, debe verse cuanto está registrado en Deuteronomio capítulo 4, versículo 12, con referencia a este asunto. Y Jehová empezó a hablarles de en medio del fuego. El sonido de palabras era lo que oían, pero no veían ninguna forma, nada, sino una voz. De la Reina Valera, 1960. Entonces os habló Yahvé de en medio del fuego, y oísteis bien sus palabras, pero no visteis figura alguna, era solo una voz. De la Nácar y Colunga, 1944. Y también lo que dice Deuteronomio 4, versículos 15 al 19. Dios siempre explica sus leyes, sus normas, sus estatutos y disposiciones reglamentarias a sus siervos. Por eso, no se quedó simplemente en decirles que no habían visto ninguna forma ni vieron figura alguna cuando Él les habló en Horeb, sino que pasa a explicarles detalladamente qué no deben hacer. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Reina Valera, 1960. Guardaos bien de corromperos, haciéndoos imagen alguna tallada, ni de hombre, ni de mujer, ni de animal ninguno de cuantos viven sobre la tierra, ni de ave que vuela en el cielo, ni de animal que recta sobre la tierra, ni de cuantos peces viven en el agua debajo de la tierra, ni alzando tus ojos al cielo, al sol, a la luna, a las estrellas, a todo el ejército de los cielos, te engañes, adorándolos y dándoles culto, porque es Yahvé, tu Dios, quien se los ha dado a todos los pueblos debajo de los cielos.
Nácar Colunga, 1944. Alguien podría decir, pero sobre la tapa que cubría el arca de la alianza estaban colocados dos querubines, tallados en madera y recubiertos en oro. Y además, las cortinas que adornaban el interior del Santísimo tenían querubines bordados. Eso es cierto, pero no eran para que fueran adoradas por el pueblo. Cumplían con su función de adornar. Además, al arca nadie podía acceder, únicamente podía hacerlo el sumo sacerdote. Luego, no hay ninguna otra razón que pueda esgrimirse para sustentar el uso de imágenes para adorar a Dios. Hay por lo menos dos razones de mucho peso que muestran por qué Dios detesta, aborrece y odia a quien practica adoración falsa utilizando imágenes. En el libro de Isaías, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, encontramos la primera razón. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Reina Valera, 1960. Esta humillación que se realiza ante la imagen tiene la connotación de repudiar ser la imagen y la semejanza de Dios, porque rebaja al ser humano a una condición infrahumana, irracional, bestial, animal, a la de un ser meramente carnal, que no tiene espiritualidad, y por consiguiente el Espíritu Santo de Dios jamás obrará en él. La segunda razón la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 19 al 21. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Al comienzo se dijo que el ídolo de igual manera sirve como medio de conexión, puente o unión con supuestamente Dios o la deidad. Luego aquí vemos que lo que se tiene al utilizar imágenes para comunicarnos con Dios es conexión directa con los demonios. Es por esto que se dijo en el anterior video, el arcángel Miguel es el Señor Jesucristo. He aquí una aclaración. En la Biblia únicamente se conoce por nombre a dos ángeles, a saber, el ángel Gabriel, del cual no se dice su rango, y el arcángel Miguel. El resto de ángeles con sus rangos que aparecen y se veneran dentro del entorno religioso son extraídos de los libros denominados apócrifos. Y vale decir que esto es algo peligrosísimo, asunto del cual se hablará en pasajes de la Biblia en un próximo video. Pues el peligro es evidente. Dios no perdona al idólatra
ni perdonándolo, a menos que arregle y enderezca los asuntos con él, es decir, se arrepienta genuinamente de corazón y empiece a comunicarse con Dios por medio de la oración, con espíritu y con verdad. Así lo registra el libro de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es un espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Reina Valera, 1960. Por esto, se debe tener en cuenta que al valerse cualquier ser humano de imágenes para comunicarse con Dios, se convierte de hecho en su acérrimo enemigo, un enemigo digno de destrucción eterna, porque Él es un Dios celoso, porque Él es un Dios que exige devoción exclusiva, porque Él es quien tiene toda la potestad para fijar los estatutos, las normas y las leyes de cómo adorarlo y cómo comunicarnos con Él. En el asunto de acercarnos y comunicarnos con Dios, el Señor Jesucristo lo dejó bien claro. Él dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Pablo lo entendió muy bien, y lo explica en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque uno es Dios, uno también el mediador de Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Nácar y Colunga, 1944. Luego se evidencia que no hay ninguna otra forma de acercarse, de adorar y de comunicarse con Dios, sino a través de Cristo Jesús. Y si solo por medio de Cristo Jesús podemos acercarnos a Dios para comunicarnos con Él, para adorarlo, es patente que primero debemos acercarnos a Jesús y ejercer fe en Él. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 44, encontramos: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Reina Valera, 1960. Se ve que hay una acción recíproca entre padre e hijo. Todo lo anteriormente dicho debe fundamentarse en lo que está registrado en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, para poder acercarnos a Dios y a su Hijo, Cristo Jesús, se deben conocer a ellos dos plenamente, mediante un estudio profundo y continuo de las Sagradas Escrituras. Después de todo lo anteriormente expuesto, se pueden entender las razones por las cuales Jehová permitió que se destruyera el templo de Jerusalén, que no quedara piedra sobre piedra. Esa fue una profecía que Jesús pronunció cuando habló de las señales de su presencia venidera
y de la conclusión de las cosas. El registro bíblico se halla en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 3. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una de las razones muy posibles fue evitar que existiera un centro único de adoración en toda la tierra, el cual se convertiría en una trampa para sus siervos, puesto que se vería a ese lugar como un sitio obligado de peregrinación, como lo es la Kaaba en la Meca para el pueblo musulmán. El pasaje bíblico donde Jesús habla con una mujer samaritana así lo confirma. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Este pasaje se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 20. Ahora bien, si se enfocaban en el templo de Jerusalén como centro de adoración, se olvidarían de cuál es la verdadera esencia o el motivo que debe mover a sus siervos fieles a adorarlo, el cual es: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se encuentra en Deuteronomio 6, versículo 4 al 6. Evidentemente, el amor a Dios sería el motivo fundamental para adorarlo. Y esto no ha cambiado hasta el día de hoy, ni cambiará. Otra de las razones era ver hasta qué grado o con qué intensidad un adorador suyo lo amaba y confiaba en él. Pues al no existir un nexo material como lo era el templo de Jerusalén, ahora había que adorarlo con espíritu y con verdad, y utilizando el único mediador que Jehová designó para acercarse y comunicarse con él. El registro bíblico de lo que se acaba de decir se hallan en los libros de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, y en la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 5. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Porque uno es Dios, y uno también el mediador de Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Ha de recordarse que el diálogo de Jesús y la mujer samaritana ocurrió mucho antes de él hablar sobre la señal de su presencia y de la conclusión del mundo. Extractando el contenido del video,
puede decirse sin equívoco alguno que no existe fundamento bíblico alguno que pueda sustentar el uso de imágenes, sean estas de la factura que fueren. Luego, si en algún momento se introdujo esta práctica dentro del ámbito del cristianismo, fue por conveniencia dogmática y proselitismo religioso, a fin de ampliar el radio de acción y de atraer adeptos del lejano oriente, donde se adoran y veneran tríadas de dioses y se utilizan imágenes de antepasados y personas muertas. Si esto es así, esta práctica es solamente mandato de hombre, no de Dios, como bien lo dijo el Señor Jesús, registro que se halla en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 9. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan son preceptos humanos. Y en Marcos capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, pues me dan culto vano, enseñando doctrinas que son preceptos humanos, y dejando a un lado el precepto de Dios, os aferráis a la tradición humana. Y les decía: en verdad que anuláis el precepto de Dios para establecer vuestra tradición. De la Nácar y Colunga, 1944.